Ahí debería estar grabando. Ya pues chiquillas y chiquillos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a la clase de programación. Bueno, nos tocó este cambio de modalidad, pero de todas maneras vamos a avanzar en lo que tenemos presupuestado para el día de hoy y bueno, que son algunas cosas puntuales y ahí vamos a tener un tiempo también para que puedan tener alguna dinámica de ejercicios que tenemos programada para el día de hoy, ¿ya? Así que se va a hacer más o menos la secuencia. Ya. Entonces, bueno, estamos viendo acá la presentación. Entonces, esto es más breve para que nos vayamos rápidamente como al aspecto de ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a partir por lo siguiente. En el Blackboard se había dejado acá dentro de la unidad uno, ¿ya? Que ustedes lo deben estar visualizando ahí ahora. Habíamos dejado en la semana uno, bueno, además de la clase que ya revisamos la sesión anterior, se dejó una guía de ejercicios sobre diagrama de flujo de datos que había quedado como tarea, y lo que vamos a hacer es que yo voy a partir revisando esos ejercicios que estaban puestos en ese enunciado, para que veamos un poquito la pauta de cómo se resolvían. Igual después se los voy a cargar aparte o van a quedar en esta misma presentación de la clase el día de hoy, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro, bueno, el material que vamos a revisar ahora ya está cargado también como clase 2 en la semana 2 y después vamos a dejar otra guía de ejercicios o un par de guías de ejercicios más para seguir avanzando, ¿ya? Y la próxima semana, que es la semana 3, la clase va a ser esencialmente un taller de práctica donde vamos a tener otra guía grande de ejercicios que la idea es que la resolvamos durante el transcurso de la clase porque son ejercicios tipo prueba, básicamente que ya nos va a quedar muy poquito tiempo para llegar en la semana 4 a la primera evaluación del curso, ¿ya? Entonces esto avanza bien rápido, así que para que lo tengan presente, ¿ya? Ya, pues entonces vamos con lo que tenemos que mirar hoy día. Ya, lo primero es que estamos viendo este tema del diagrama de flujo de datos, que fue lo último que alcanzamos a revisar la clase pasada. Recuerden que los diagramas de flujo de datos eran como una forma de representar gráficamente un algoritmo, ¿ya? Y para eso habíamos visto algunos elementos dentro del diagrama de flujo de datos. Habíamos visto, por ejemplo, que existían algunos símbolos que nos permitían ver, por ejemplo, digamos, cómo crear eh, interacción con el usuario para escribir un mensaje, vimos algunos símbolos también para hacer condicionales, vimos otros símbolos también para hacer entrada de datos de parte de un usuario. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas variables en ese proceso, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que alcanzamos a revisar y hoy día deberíamos seguir profundizando sobre esto. Y como revisamos algunos temas, dejamos alguna tarea propuesta y eso es lo que vamos a revisar ahora, porque habían tres en el fondo enunciados que quedaron como tarea en el fondo para que ustedes pudieran darle una vuelta, ¿ya? Entonces, el primero era el siguiente ejemplo o enunciado que estaba en ese ejercicio, que decía que uno tenía que desarrollar o generar un diagrama de flujo de datos que representara un algoritmo que permitiera calcular el área de un triángulo, ¿ya? Y para eso obviamente usamos la fórmula que todos conocemos, ¿verdad? Que el área es la base por la altura dividido por 2, ¿ya? Y la gracia es que uno como usuario en el programa tendría que ingresar tanto la base como la altura. O sea, la idea es que la pudiéramos tipear por el teclado y que cuando ejecutáramos eso con el PCInt pudiéramos interactuar con el programa e ingresar los datos. Entonces, acá yo les tengo la propuesta como de resolución de cómo se podía abordar, por ejemplo, ese ejercicio que había quedado ahí, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que los algoritmos, bueno, ya vimos que tenían una propiedad que tienen que tener un inicio y un fin. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿verdad? El primer cuadro que dice algoritmo ejemplo uno. Ahí tenemos, ¿verdad? El inicio del algoritmo y al final, ¿no es cierto? El último cuadrito corresponde al finalizar el algoritmo, ¿ya? Y todo lo que va entre medio, ¿verdad? Son los distintos componentes que van estructurando este algoritmo. Entonces, por ejemplo, recuerden que estos símbolos, ¿verdad? Estos romboides de color verde representan una forma de mostrar información, en este caso en la pantalla hacia un usuario, por ejemplo.
Eh, y entonces lo que uno hace aquí es que escribe, entre comillas, un texto que quiere que se muestre para el usuario, ¿ya? Esos textos que se escriben entre comillas, ¿verdad? Son también es un tipo de datos que se llama el tipo de datos de cadena de caracteres o de texto, también conocido como string en inglés, ¿ya? String se escribe ahí, se los voy a escribir en el chat, eh, se escribe así, ¿ya? String, ¿ya? Entonces el string es igual, ¿no es cierto?, o significa cadena de caracteres y representa, ¿no es cierto?, un texto, ¿ya? Y siempre se escribe entre comillas. Y se lo estoy dejando eh, en el chat, ¿ya? Para que sepan eso que les estoy mostrando, ¿ya? Bueno, después lo que hacemos acá, entonces mostramos un mensaje que dice digite la base, por lo tanto el usuario lo que va a ver es ese mensaje escrito como en esta pantallita de interacción que teníamos con el PCInt. El segundo cuadro es el que utilizamos para solicitar al usuario que ingresara un dato, ¿ya? Que es este rombo, ¿no es cierto?, de color rosado y que tiene una flecha, ¿no es cierto?, azul hacia el interior, ¿ya? Eso representa que hay ingreso de datos, ¿ya? Y lo que uno escribe dentro de este cuadro es básicamente un nombre de una variable, ¿ya? Acuérdense que las variables las presentamos, ¿verdad?, como una cajita literalmente en la memoria del computador donde se almacena algún tipo de información, ¿ya? En este caso, como vamos a digitar un número, obviamente en la variable b se va a almacenar un dato numérico, ¿ya? Después de que ocurra eso, entonces sale el mensaje, digite la base, uno va a ingresar, ¿no es cierto?, el valor de la base. Después va a aparecer el siguiente cuadro que nos va a mostrar un mensaje que diga digite la altura y vamos a poner un segundo cuadro de entrada de datos que en este caso nos va a permitir guardar el valor de la altura del triángulo y lo vamos a guardar en una variable que le vamos a llamar A, ¿no es cierto? Como A de altura, ¿verdad? Y lo tenemos ahí. Ya. Con eso, básicamente, estos cuatro primeros cuadritos nos permite mostrar un mensaje y ingresar información por parte del usuario. Y el siguiente cuadro, que es este rectángulo amarillo, ¿ya? Se utiliza para representar procesos, como lo habíamos presentado también en la clase pasada. ¿Qué clase de proceso? Por ejemplo, un cálculo, ¿ya? En este caso, el cálculo propiamente tal del área del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es literalmente la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a crear una variable que se llame AR, ¿ya? Que se supone que va a guardar el resultado del cálculo del área, y eso vamos a decir AR va a ser igual a qué, igual a la base por la altura dividido por 2. ¿Ya? En este caso, el signo de multiplicación en programación se utiliza el asterisco como símbolo de multiplicación. ¿Ya? Entonces, con eso, básicamente lo que va a ocurrir es que se va a tomar el valor que está guardado en la variable b, se va a multiplicar por a, ¿ya? Y después de eso se va a dividir por 2. Y el resultado debería quedar almacenado en esta variable que le llamamos, o que nosotros creamos y decidimos que se iba a llamar AR, ¿ya? Entonces, lo último, y que pedía el enunciado, es que cuando ustedes terminen de ejecutar esto, que se imprima el resultado solicitado, o sea, que le muestre a la persona cuál es el valor del área del triángulo, obviamente. Entonces, acá vamos a utilizar nuevamente estos cuadritos verdes que son para mostrar información y tal cual como lo hicimos en algún ejercicio al final de la clase pasada, lo que hacíamos era lo siguiente, este es un mensaje que tiene dos partes, ¿se fijan? Hay una parte que es como el texto fijo, que sería el área es, y que está encerrado entre comillas, y que aparece ahí con letras rojas, y después una coma y el nombre de la variable. Y eso permite que en la pantalla se muestre el mensaje, el área es, y después aparezca el valor calculado del área. Y ahí tendría que terminar el algoritmo, ¿ya? Entonces, esa es como una propuesta de resolución para el primer caso, ¿ya? Súper sencillo, que era una forma bien, bien simple de desarrollar un algoritmo. No sé si alguien tiene alguna duda ahí, obviamente me puede ir preguntando por el chat o si quiere intervenir directamente con micrófono, no hay ningún problema, chiquillo. La idea es que también aprovechemos esta sesión, aunque sea online, para aclarar el máximo de dudas posibles, ¿ya? Ya, ese era el primer ejercicio, ¿está ahí? Entonces, el segundo
era así. Decía que nos pedía generar un diagrama de flujo de datos que permitiera calcular la edad aproximada de una persona y para ello es necesario conocer el año actual en curso junto con el año de nacimiento de dicha persona. ¿Por qué le ponemos aproximado? Porque eso igual depende de la fecha exacta de nacimiento, el mes. O sea, tenemos que tener el día, el mes y el año exacto para poder conocer, ¿no es cierto?, la edad. Pero lo que vamos a hacer acá es simplemente conociendo el año de nacimiento y el año en curso, vamos a hacer una aproximación de la edad que tiene esa persona, ¿ya? Y la idea es que al final también se imprima el resultado solicitado. Ya, esto es súper importante, esto como de imprima el resultado solicitado. ¿Por qué razón? Porque en general en los ejercicios que vamos a ir haciendo con diagramas de flujo de datos, y también más adelante cuando ya nos metamos a Python en un par de semanas más, es que en el fondo uno como que toma información, si se dieron cuenta en el diagrama anterior, o sea, uno lee, por ejemplo, pide que ingresen la base, que ingresen la altura, y después hace un procesamiento de esta información en este algoritmo, o sea, hacemos un cálculo en este caso, ¿cachai? Y finalmente mostramos el área en pantalla. Entonces, vamos a ir haciendo cosas de ese estilo. O sea, es importante acostumbrarse como a leer bien el enunciado y a saber exactamente qué es lo que se está solicitando para que el algoritmo sea completo en ese sentido, ¿ya? Entonces, mira, aquí estaría como la propuesta de solución de ese ejercicio, ¿ya? Bueno, acá obviamente siempre cuando uno crea un algoritmo en este programa que vimos que se llama PCE Int, siempre hay que crear un algoritmo y vamos como a la parte gráfica, ¿no es cierto?, para arrastrar los elementos y colocarlos en el orden del diagrama de flujo de datos. eh, por defecto, aparece siempre el primer cuadrito que dice algoritmo y el de fin de algoritmo, pues yo no tenía que ir insertando literalmente las piezas o las figuras dentro por ejemplo, del diagrama, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, acá, ponte tú, no sé, algoritmo ejemplo 2, ¿ya? Y en este caso partimos con lo siguiente, que esto también se puede hacer. Fíjense que acá partimos con un cuadro de proceso. ¿Por qué razón? Porque dice, para ello es necesario conocer el año actual en curso, ¿ya? El año actual en curso no se lo vamos a pedir al usuario. Puede ser opcional, pero es como una forma de resolverlo también, ¿ya? ¿Por qué no se lo pedí al usuario? Simplemente porque yo lo voy a dejar como guardado internamente en el algoritmo ahora. Entonces, para eso utilizo el cuadrito de proceso y lo que en realidad lo que quiero hacer acá y explicarle y por qué lo hice así es para reforzar una idea. Y la idea es la siguiente. En un cuadro de procesos, por ejemplo, como este amarillo de acá, lo que uno puede hacer es crear una variable y asignarle un valor. Por ejemplo, supongamos, no sé, quiero crear una variable que se llame pi y que guarde el valor de la constante pi, porque la voy a ocupar más adelante. O quiero guardar una variable, por ejemplo, que tenga a lo mejor un factor de ponderación para hacer un cálculo y lo voy a guardar directamente en la variable, porque no lo voy a modificar, sino que lo voy a usar como repetidas veces para un cálculo. Entonces, por ejemplo, el año actual lo voy a dejar fijo porque en realidad lo que va a variar es el año de nacimiento de la persona, por eso. Entonces, este cuadrito amarillo entonces representa lo que nosotros decimos en programación como crear una variable, ¿cachai? Crear una variable. Eh, Desafortunadamente no sé si tengo acá, no, pues acá no tengo para marcar. Qué fama. Porque me hubiese gustado rayar acá y eso me da toque cuando no puedo rayar. Eh, ¿Qué es lo que tengo acá? El año, ¿no es cierto?, actual, dijimos año, guión bajo actual, igual 2021. Ya. Otro consejo importante acá. Ya, todas estas cosas que le estoy diciendo son re importantes porque después se aplican en todo momento, ¿cachai? Los nombres de las variables, chiquillo, los nombres de las variables en programación siempre deben partir por una letra, ¿ya? Siempre deben partir por una letra. No se puede ocupar ningún otro carácter distinto a una letra para partir el nombre de una variable. O sea, por ejemplo, no se puede ocupar número, no se puede ocupar un punto, no. Siempre debe llevar una letra al principio. Después, en el resto del nombre, sí se pueden ocupar números, ¿ya? Pero lo más importante es eso, recordar que siempre el nombre de la variable debe partir por una letra. Segundo, los nombres de las variables eh, no pueden llevar, por ejemplo, espacios entre dos palabras. Por ejemplo, si hubiese escrito acá año, espacio, act,
eso daría un error, porque como que lo reconoce como dos palabras independientes. Entonces, si yo quiero escribir como un nombre compuesto que tenga como dos conceptos, como esto, como año actual, por ejemplo, lo puedo hacer, pero en lugar de usar un espacio, pueden ocupar dos cosas. Pueden ocupar este guión bajo o pueden ocupar un guión normal como el signo menos. Tienen las dos alternativas. Así como por estilo de programación siempre se prefiere utilizar el guión bajo, que el guión bajo como que reemplaza al espacio. ¿Cachai? Entonces, eso es muy importante al momento de asignarle un nombre a una variable. Ya, entonces, nombre de la variable. El signo igual acá, ¿qué es lo que representa? El signo igual representa lo que nosotros en programación decimos que se llama asignación, que en el fondo es como decir, mira, esta variable se le asigna el valor 2021. Eso es, ¿ya? ¿Ok? Entonces, año actual igual 2021. ¿Ya? Que, ojo, que es una cosa es como asignar el valor y otra cosa después como preguntar si dos cosas son iguales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que lo tengan claro. Entonces, esto es asignación. ¿Ya? Bueno, después hay que pedirle el año de nacimiento a la persona. Eso se hace con partimos con este cuadro para mostrar información al usuario y le pedimos que digite su año de nacimiento y después vamos a tener que recoger ese año de nacimiento con este cuadro acá de ingreso de variable y para eso el usuario va a ingresar un año de nacimiento y lo vamos a guardar en año-NAC, su año de nacimiento. Ahí estoy usando como abreviaturas para no escribir palabras tan largas, sino como que se agranda mucho el diagrama hacia el lado, entonces quizás no iba a caber ahí la figura. Por esa razón también como que ocupo algunos nombres abreviados. Y después tenemos un cuadrito de procesamiento donde vamos a hacer el cálculo, que es básicamente, vamos a decir, vamos a crear, ¿no es cierto?, la variable EA, que es como la edad aproximada, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a qué? Al año actual menos el año de nacimiento. ¿Ya? Y ahí se supone que vamos a tener supuestamente la edad aproximada. Perdón. Y como al final nos pide que escribamos la edad aproximada, nuevamente ocupamos este cuadrito de salida de información, escribimos el texto que queremos que se muestre al usuario, edad aproximada, entre comillas, coma, y después el nombre de la variable que supuestamente tiene el cálculo que acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces, esa sería, por ejemplo, la forma de resolver el segundo ejercicio. ¿Ya? Nuevamente, no sé si tienen consultas, dudas, las pueden hacer por el chat en el momento que ustedes quieran, para ir aclarando también dudas al respecto. Y como les digo, en el fondo estamos revisando esos tres ejercicios propuestos que habían quedado eh, originalmente en el plan. ¿Ya? Ya, pues ese era el ejercicio número 2. ¿Ya? Ya. Y el 3 que había quedado tenía un grado más de dificultad porque implicaba ya hacer uso de condicionales que también lo habíamos visto, ¿ya? Recuerden que los condicionales son estos rombos, ¿no es cierto?, que aparecen acá, que tienen dos salidas, tienen una salida por falso y por verdadero. Y lo que hace un condicional es evaluar justamente si una expresión lógica es verdadera o falsa, ¿ya? Y para eso vimos varias cosas. Recuerden que la clase pasada también revisamos lo que eran las tablas de verdad y vimos la negación, la conjunción y la disyunción, ¿ya? La negación lo que hace es cambiar el valor a opuesto del valor lógico, o sea, si es verdadero se transforma en falso, si es falso se transforma en verdadero. Después teníamos, ¿verdad?, la conjunción, que es el y lógico. Entonces, en el y lógico, lo que tiene que ocurrir es que las dos preposiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado final sea verdadero. De lo contrario, siempre va a ser falso. Y en la disyunción, que es el o lógico, basta que una de las dos sea verdadera para que el resultado del o lógico sea verdadero. Y el o lógico solamente da falso cuando las dos proposiciones son falsas, ¿ya? Y eso lo vimos en las tablas de verdad que trabajamos también la clase anterior, ¿ya? ¿Y por qué teníamos que ver eso? Porque eso es esencial para entender qué tipo de resultado va a dar el condicional y si es que va a salir por el lado verdadero o por el lado falso, ¿ya? Y porque lo que pasa es que lo que uno escribe dentro del condicional, uno tiene que determinar la condición. Entonces, por eso es que hay que entender las tablas de verdad para poder escribir correctamente la condición que uno desea plantear.
Entonces, en este ejemplo, o este ejercicio, más bien dicho, lo que se pedía era como generar un DFD que permitiera calcular el promedio de 3 notas ingresadas por el teclado, luego obtener la situación final que refleja el promedio y, en el fondo, decir si el estudiante estaba aprobado o reprobado, ¿ya? Entonces, igual, parte, obviamente, siempre está el primer cuadrito que da inicio al algoritmo, y acá lo que teníamos que hacer era solicitar 3 notas distintas. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Tenemos un cuadrito que dice digite la nota 1 y después tenemos un cuadro de entrada y guardamos ese valor en la variable n1, ¿ya? Y hacemos exactamente lo mismo para la nota 2 y hacemos exactamente lo mismo para la nota 3. Y con eso deberíamos tener, con esta parte del diagrama, 3 variables, n1, n2 y n3, que deberían tener las notas que nosotros ingresamos a través del teclado, ¿verdad? Después, como tenemos que calcular el promedio, vamos a necesitar acá un cuadro amarillo de proceso para poder hacer el cálculo. Entonces aquí vamos a crear una variable que le vamos a llamar PR para guardar el promedio, y eso va a ser igual, obviamente, a la fórmula del cálculo del promedio, que sería N1 más N2 más N3 dividido por 3. Y con eso deberíamos almacenar el promedio calculado en esta variable, ¿ya? Hasta ahí en realidad no hay ninguna diferencia sustancial con los ejemplos anteriores que estábamos trabajando. La diferencia obviamente está aquí, porque lo que hay que hacer es que hay que evaluar si está aprobado o reprobado. Entonces colocamos acá un condicional y en este condicional decimos lo siguiente. PR, en este caso, queremos que sea mayor o igual que 3.95, ¿ya? Si, obviamente acá si PR vale 4, 4 es mayor o igual que 3.95, ¿no es cierto? Porque acá en el fondo lo que va a hacer el condicional es como va a preguntar ya qué valor tiene PR y lo va a comparar con esta condición si es mayor o igual que 3.95. Entonces, si el promedio les dio 4, obviamente PR es mayor o igual que 3.95, por lo tanto va a salir por el lado verdadero. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? El programa va a continuar su ejecución, se va a ir por este lado y va a desplegar este mensaje que dice aprobado con, y después va a mostrar el promedio. Después va a salir este cuadro, va a continuar el flujo y va a llegar hacia el final del algoritmo. ¿De acuerdo? Si la condición es falsa, supongamos que el promedio dio, no sé, 3.0, obviamente 3.0 mayor o igual que 3.95, eso es falso. Y por lo tanto, sale, el programa continúa su flujo por este lado, por el lado falso, y por lo tanto va a ir hacia este mensaje que va a decir reprobado con, y va a mostrar el promedio calculado. Luego continúa por acá y finaliza el algoritmo, ¿ya? Recuerden que como es un diagrama de flujo de datos, ya en realidad las flechas lo que van indicando es la secuencia en la cual va avanzando el programa. Entonces, este programa, por ejemplo, parte y sigue acá linealmente. Digita la nota 1, después hace eso, después digita la nota 2, ingresa la nota 2, después la nota 3, etcétera. Hace el proceso y siempre cuando se llega a un condicional, se tiene dos alternativas de salida y se sale por una de ellas, dependiendo si, ¿no es cierto?, la evaluación de esta condición es verdadera o falsa. Entonces, se va siempre por una de las dos ramas. Cuando el condicional termina, se vuelve a lo que se diría como el flujo principal o la columna principal del programa. Entonces, lo que uno puede hacer acá son varias cosas. Por ejemplo, uno puede poner un condicional, volver al flujo principal y a lo mejor después poner otro condicional, porque queremos hacer, no sé, otra pregunta, por ejemplo, ¿ya? Lo otro que se puede hacer también es que ustedes pueden colocar un condicional dentro de otro condicional. O sea, por ejemplo, supongamos que si esto es verdadero, salimos por, o si esto es falso, por ejemplo, ¿ya? Eh, si tú tenés nota menor que 3.95, tenéis que dar examen, ¿no es cierto? Pero si tenéis bajo 3, no podéis dar examen, ¿cachai? Entonces hay como una segunda condición. Entonces, supongamos que una persona tiene promedio menor que 3.95, ya, falso, ¿de acuerdo? Pero acá a lo mejor podríamos poner otro condicional aquí adentro, digamos, y preguntar si esa nota es mayor o menor que 3. Y ahí decirle si reprobó sin derecho a examen o reprobó, por ejemplo, con derecho a examen. Después se volvería acá el flujo y se seguiría hacia el final del algoritmo. Entonces, ahí uno puede empezar a desarrollar ideas más complejas en un algoritmo, ¿ya? Entonces,
aquí todo esto se puede hacer crecer de la manera que uno quiera. Lo importante es entender cómo avanza el flujo. Si uno entiende cómo avanza el flujo, en realidad lo que entiende es cómo funciona el algoritmo. Y por lo tanto, si uno es capaz de desplegar en estos diagramas de flujo de datos una idea, ¿no es cierto?, un proceso, un formato de algoritmo correctamente, después programar en un lenguaje de programación como Python, se hace eh, una tarea muchísimo, muchísimo más sencilla, porque lo primero que hay que hacer antes de programar es saber qué es lo que tengo que programar. Y eso, la mejor forma quizás de desarrollarlo en un diagrama de flujo de datos. Ahora, por supuesto que después los programas van creciendo y se van haciendo mucho más complejos y tienen muchas líneas de código, etcétera, etcétera. Pero cuando uno aprende bien esto y desarrolla en el fondo su propia lógica mental para estructurar esto, claro, ya a veces un diagrama de flujo de datos a lo mejor ya no se hace una herramienta tan eficiente al momento de diseñar, pero sí, como ustedes tienen el proceso mental desarrollado, a lo mejor lo pueden hacer ya mentalmente, ¿ya? Pero de alguna otra forma van a terminar en lo mismo, ¿ya? Eh, ok, aquí tengo algunos otros ejemplos más antes de pasar a otra etapa de la clase, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto a a lo que estamos revisando, ¿ya? Antes de que sigamos avanzando. Ok, gracias Catalina. Qué bueno que vaya quedando claro, ¿ya? Em, ya, yo voy a mostrar otro par de ejemplos más acá que traje para para la clase, como para reforzar lo mismo que estamos haciendo. Antes de pasar un poquito como a lo nuevo que teníamos que revisar para el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a mirar otro ejemplo más. Ponte tú, en este caso tenemos un diagrama de flujo de datos que permite indicar si usted puede o disfrutar o no del dinero, ¿ya? Si es que tiene más de 10.000 pesos y del tiempo libre que tenga, sí o no, ¿ya? Entonces, si puedes disfrutar o no. Sí, hay una pregunta por ahí. Ah, Bárbara, por supuesto. Den- eh, dígame nomás, ¿qué duda tiene? Si quiere la escribe o usa el micrófono, lo que le sea más cómodo. Ya, la duda dice respecto a cómo se ingresan los datos numéricos, porque al momento de hacer el cálculo es diferente sacar el promedio, me imagino que falta algo más ahí, ¿o no? O sea, bueno, entendiendo un poco lo que tú me planteas, eh, ya. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, sí, ya, buena pregunta, Bárbara, sí. Mira, así como lo estamos estudiando nosotros y como lo vamos a tener que trabajar en Python, ocurre lo siguiente, que las variables pueden almacenar distintos tipos de datos, ¿ya? Por ejemplo, si tú ingresas acá, en este diagrama, por ejemplo, cuando lo ejecutas, ingresas un 4, así un 4 sin punto decimal, solamente el número 4, un número entero. Después ingresas acá un 5 y después ingresas acá, por ejemplo, un 6, solamente números enteros, ¿ya? Estas variables N1, N2 y N3 van a estar almacenando eso, números enteros, y por lo tanto el computador va a entender que son variables de tipo número enteros, ¿ya? Si usted ingresa, por ejemplo, un decimal en uno, por ejemplo 3.1, en el otro ingresa un número entero y después vuelve a ingresar un número entero, el resultado se va a manejar como que fuese números decimales, ¿ya? Ya, ¿y qué pasa ahí? Que esta es como la parte quizás que a veces cuesta un poco comprender porque es como funciona también el lenguaje Python. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje Python? Que una variable en el fondo reconoce el tipo de dato que almacena una vez que tú ingresas el dato. O sea, por ejemplo, la variable n1, de hecho, si tú acá en Digite la nota, por ejemplo, colocas un texto, la variable n1 te va a almacenar un texto, no te va a almacenar un número, ¿ya?
El problema va a ser que cuando trate de hacer el cálculo le va a dar un error. ¿Por qué le va a dar un error? Porque en el fondo va a tratar de hacer como lo siguiente, calcular, suponte que acá escribes hola, acá escribes 3,1 y acá escribes 6. Entonces, vas a tratar de calcular el promedio o sea, sumando hola más 3,1 más 6. Y obviamente no se puede hacer ese cálculo desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que este tipo de lenguaje, como Python, por ejemplo, se dice que son lenguajes débilmente tipados. Entonces, almacenan el tipo de dato una vez que uno ingresa el dato, ¿ya? Así que, ¿cómo vamos a ir solucionando eso? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, lo que podríamos pedir acá en el mensaje es que ingrese la nota, obviamente siempre con un punto decimal, por ejemplo. Entonces, que si va a ingresar un 3, que ingrese 3,0, 3,1, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Digamos, es una como particularidad que tiene este tipo de lenguaje y funcionan así, ¿no? No sé si eso aclara un poco más su duda. Y en todo caso, en este caso, hay que ingresarlo con punto, no con coma, ¿eh? Por si acaso. Sí, correcto, exactamente, sí. Exacto, que no puede haber problemas como al no pedirle de qué manera se le pide a la persona cómo ingresar su nota, exactamente. Pero es que eso pasa porque este tipo de lenguaje, como te decía, este tipo de lenguaje de programación tiene esa como, entre comillas, limitación, ¿cachai? Que es que en el fondo el tipo de dato de alguna manera como que nace cuando tú ingresas el dato. Entonces la variable puede aguantar cualquier cosa. Tú le puedes meter cualquier tipo de dato a la variable. El problema es que cuando tú quieres hacer un cálculo y tienes una variable que tiene un texto y un número, ¿cachai? No podías hacer un cálculo y eso va a dar un error, ¿ya? Pero vamos a aprender durante este curso cómo controlar eso como con una cuestión que vamos a aprender que se llama en el fondo validación de tipo de datos y errores. Y ustedes van a aprender cuando hagan sus programas que cuando un usuario, por ejemplo, ingresa un dato, ustedes van a tener una forma de revisar internamente en el programa si el dato ingresado corresponde a lo que realmente se debe ingresar. Es decir, por ejemplo, que si un usuario ingresa un texto y se debía ingresar un número, vamos a detectar si efectivamente se ingresó un número y no un texto. Y vamos a presentar un mensaje de error si es que se ingresa el dato de manera incorrecta, ¿ya? Eso es una práctica como de programación que tenemos que aprender y lo vamos a aprender en este curso también. Por lo pronto, lo que vamos a hacer como bien en general es que asumimos que tenemos que ingresar el dato como corresponde, ¿cachai? Pues estamos como en la partida, ¿no es cierto? Ya. Eh, bueno, continuando con esto, acá tenemos otro ejemplo. Y como les decía, este DFD lo que quiere hacer es simplemente mostrarle a una persona si puede disfrutar o no de la vida, una cosa así, dependiendo del dinero que tenga y del tiempo libre que tenga, ¿ya? Y al terminar, que imprima el resultado solicitado. O sea, al final, como que le digamos, si usted puede disfrutar, usted no puede disfrutar. Así de, así de simple, ¿ya? Entonces, mira, acá hay dos cosas que hay que considerar. O sea, primero, acá necesitamos saber cuánto dinero tiene la persona. Entonces le vamos a tener que preguntar cuánta plata tiene. Y después le vamos a tener que preguntar cuánto tiempo libre tiene. O sea, perdón, si tiene tiempo libre o no, más bien dicho. Disculpen, si tiene tiempo libre o no. Entonces tenemos dos preguntas y como tenemos dos preguntas, de alguna manera vamos a tener dos condicionales, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que evaluar si tiene o no tiene plata y si tiene o no tiene tiempo libre. Y en función de esas dos cosas, tenemos que dar una respuesta. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga más de 10.000 pesos y que además tiene tiempo libre, le vamos a decir si puede disfrutar. Una persona, por ejemplo, que tiene más de 10.000 pesos y no tiene tiempo libre, no va a poder disfrutar, aunque tenga el dinero. ¿Te fijas? Una persona, por ejemplo, que no tiene dinero, pero sí tiene tiempo libre, a lo mejor tampoco va a poder disfrutar porque no tiene dinero. Entonces hay como distintas combinaciones. Y eso tenemos que tratar de ordenarlo en un diagrama, ¿ya? Entonces, este es un poquito más complejo porque ya tiene más condiciones. Entonces, la idea es que vayamos como viendo cómo podemos desarrollar algoritmos más complejos, ¿ya? Entonces, aquí estamos. Mira, ¿qué es lo que quiero que veamos acá? Primero, dos cosas. Obviamente, un problema un poquito más cototo. Y segundo, lo que les decía hace unos minutos atrás. Tú puedes poner un condicional dentro de otro condicional, ¿ya? Entonces, lo importante acá es analizar cómo se va distribuyendo el flujo del programa. Entonces,
Primero, le vamos a preguntar a la persona de cuánto dinero dispone y lo vamos a almacenar en la variable dinero. Y aquí asumimos que tiene que ingresar un número, ¿no es cierto? O debería ingresar un número. En este caso, 0, 10.000, 20.000, no sé, el dinero que tenga. Después le vamos a preguntar si tiene tiempo libre. Ya. Acá, para simplificar las cosas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando yo le pregunto a la persona si tiene tiempo libre, le voy a pedir que me responda sí o no. Pero lo que le voy a pedir es que, por favor, digite el número uno si es sí, digite el número 2 si es no. Es como cuando te llaman esas cuentas, cuando uno llama a esos call centers, ¿no es cierto? Y te dicen como para, para que te solucione el problema de internet, marque 3. ¿Cachai? Como ese tipo de opciones estamos hablando. Entonces, si tú quieres decir sí, tienes que digitar el número uno. Si quieres decir no, tienes que digitar el número 2, ¿ya? Y eso lo vamos a almacenar en la variable tiempo. Por lo tanto, la variable dinero va a almacenar un número y la variable tiempo también va a almacenar un número que puede ser uno o 2, dependiendo de la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Esta no es la única solución, porque, ojo, para un algoritmo pueden haber distintas soluciones. Yo siempre digo que esta es una propuesta de resolución porque alguien lo puede hacer distinto, ¿ya? Entonces, en el fondo no se queden como que había que hacerlo siempre así, no. O sea, esta es una posibilidad. Si alguno de ustedes encuentra un camino distinto, que seguramente lo puede encontrar, hágalo. Lo importante es que funcione. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo primero, lo más básico. Ya, entonces, ponte tú acá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a evaluar con un condicional si es que tiene tiempo o no. Entonces, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Que la variable tiempo sea igual a uno. Ya, y aquí quiero entrar en un pequeño detalle. ¿Se acuerda hace un ratito atrás que teníamos una diferencia entre dos cosas? Mire, voy a volver un cachito atrás. Como este cuadrito de acá, por ejemplo. Aquí dice PR, hay un signo igual y acá hay una operación matemática. Ya. Esto, cuando hay un signo igual, es una operación de asignación o de creación de una variable. Entonces, a esta variable se le asigna el resultado de esta operación. ¿Ya? Para eso se ocupa un igual. Cuando yo quiero comparar si una variable es igual a un cierto valor, debo ocupar doble signo igual. Esto significa, es lo mismo que preguntar si el valor de la variable tiempo es igual a uno. Eso es lo que está escrito acá, ¿ya? Que es distinto a decir, a la variable tiempo le voy a agregar el valor uno o voy a decir que valga uno. Son dos cosas distintas, ¿ya? No sé si eso se entiende bien o no, porque esa diferencia es importante, porque se ocupan símbolos distintos para representar cosas diferentes acá. Entonces, es como parte de la nomenclatura de la programación, ¿cachai? Y, tiene que ser así porque en el fondo es como la manera que tiene el computador también de entender lo que queremos decirle, ¿ya? Entonces, ojo, acá tenemos un condicional y este condicional lo que estamos haciendo es preguntar si el valor de la variable tiempo es igual a uno. Yo siempre digo ahí igual a uno para reforzar que tenemos que ocupar doble signo igual, ¿ya? Entonces, esto puede ser verdadero o falso, pues, porque depende de lo que tú hayas ingresado acá. Si pusiste uno como respuesta aquí, entonces tiempo igual a uno, eso es verdadero. Y vas a salir por este lado del diagrama. Si tú ingresaste 2 acá, vas a preguntar, ¿tiempo igual a uno? No, porque tiempo vale 2. Por lo tanto, vas a salir por el lado falso, ¿ya? Entonces, un minuto o 30 segundos para consultarles si tienen preguntas con respecto a eso, porque ahí estamos viendo como un uso nuevo del condicional que no lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, que quede bien claro qué es lo que significa el símbolo igual, ¿ya? Entonces, aquí les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, en el chat se los voy a dejar. Si yo digo tiempo igual a uno, eso significa asignarle el valor uno a la variable tiempo. ¿Ok? Ya, ahí se lo escribí en el chat. Y la otra opción es decir tiempo igual a uno. Eso significa preguntar si la variable tiempo vale uno. ¿Sí? Ahí se los dejé en el chat para que lo vean, para que en el fondo tengan claro esa diferencia, ¿vale? Ya, pues entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Volviendo al condicional. En el fondo, dependiendo si esto es verdadero o falso, vaya a salir por dos lados, obviamente, ¿ya? Entonces,
si tiempo es igual a uno, eso es verdadero, se supone que la persona tiene tiempo libre, entonces salgo por el lado verdadero, ya. Entonces ahora me topo con la necesidad de preguntar si es que la persona tiene o no dinero disponible, ¿ya? Entonces lo que vamos a preguntar, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, este condicional está dentro de este condicional. ¿Se fijan? Porque sale por el lado verdadero. O sea, estamos como en este lado del flujo del programa. Entonces, aquí tienes este rombo, ¿verdad? Condicional, y preguntamos si dinero es mayor o igual que 10.000, ¿ya? Entonces, ojo, esta pregunta, preguntar si dinero es mayor o igual que 10.000, solo la vamos a hacer si es que tiempo es igual a uno, obviamente, porque sale por el lado verdadero, ¿ya? Entonces, lo que pasa acá es que si tienes más de 10.000 pesos, o 10.000 pesos o más bien dicho, vamos a imprimir este mensaje que va a decir disfrute, se lo merece, todo bien. Si tienes menos de 10.000 pesos, vamos a decir falso, falta dinero para disfrutar, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Fíjense que cuando sale por el lado verdadero de este condicional de dinero o por el lado falso, va a desembocar en este punto aquí, ¿no es cierto? Que estoy señalando con el mouse, y de ahí el algoritmo sigue su flujo y ahí deberíamos terminar el algoritmo, ¿se fijan? O sea, entro la cantidad de dinero acá, entro el tiempo libre, si tengo tiempo libre verdadero salgo por acá, pregunto si hay dinero, si tengo dinero voy a salir por acá por verdadero, va a decir disfrute se lo merece y el flujo del programa va a seguir por acá, por acá, por acá, vamos a llegar a fin de algoritmo, ¿ya? Y en el caso que tiempo sea, si tú ingresaste el valor 2, eso va a ser falso y te va a decir falta tiempo para disfrutar. Ya. Problemas que podría tener este algoritmo. ¿Qué pasa si usted ingresa un número y pregunta ahí para usted? Pues necesito que me contesten usted. ¿Qué pasa si tú ingresas un número distinto de uno eh, en distinto de uno y distinto de dos? ¿Por dónde va a salir el flujo? ¿Qué mensaje va a mostrar el programa? Y ahí me pueden contestar por el chat si quieren. ¿Qué pasa si tú cuando te pregunta tienes tiempo libre, escribís cero o escribís 4 o escribís 5? ¿Qué va a pasar con este programa? ¿O qué mensaje va a mostrar? Más bien dicho, en la pantalla. ¿Qué creen ustedes, chiquillas y chiquillos? ¿Por qué lado va a salir? Si tú preguntáis ahí, eh, si escribes, por ejemplo, acá en la variable tiempo, escribes que el número cero o el 4 o el 5 no sé. ¿Por dónde creen que va a salir el programa? A ver quién se anima, para que participen. Ya, por falso, exactamente. ¿Ya? Entonces, esa es como una limitación que tiene el programa. Porque si tú escribes un valor distinto, va a salir por falso. Entonces, obviamente, eso es como raro, ¿no es cierto? Porque estaríamos como con un caso diferente. ¿Y a alguien se le ocurre alguna forma de corregir, por ejemplo, qué podríamos escribir en este condicional eh, para mejorar esta situación? ¿O qué arreglo le podríamos hacer a este programa para que en lugar de que si alguien escribe cero, escribe 3 o escribe 4 no falle? Porque sería como una respuesta que no corresponde, pues. No le podemos decir falta tiempo para disfrutar si tú escribió como respuesta ahí un 3 por ejemplo. Podría ser lo que tú dices, Bárbara, pero quizá a lo mejor lo que tendríamos que validar acá es a lo mejor poner otro condicional antes de esto. No sé si tengo el PC Int acá como proyectar, porque traté de proyectar otra aplicación acá y no me resultó. Entonces, dame un segundo para ver si lo logro, porque me gustaría que lo pudiéramos ver de alguna manera. No lo sé. Déjame intentarlo una vez más. Voy a tratar de descompartir aquí y ver si puedo compartir la aplicación. Espérenme un segundo. Vamos a hacer un último intento. Bueno, delante traté y no funcionó. Y veo que tampoco. Ujú, claro.
Y a ver si puedo compartir a lo mejor la pantalla completa. Esa sería la otra solución. Entire screen. A ver, chévere. No, tampoco me deja compartir la pantalla completa. Uy, qué extraño. Qué lástima. Esa habría sido la única opción. No. A ver, una vez más voy a intentar. No sé, parece que algo tiene como la última versión de Chrome que no permite compartir. Pero bueno, para haberles mostrado como todo el proceso completo. Pero se puede añadir un segundo condicional, sí. Antes del condicional de tiempo para preguntar, por ejemplo, si el número es uno o 2. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, antes de este rombo, tú podrías poner otro condicional, entonces preguntar tiempo igual a uno o tiempo igual a 2. Porque tienen que cumplirse esas dos condiciones, tiene que ser uno o 2. ¿Cachai? Y ahí vas a salir por el lado verdadero. Si no, voy a salir por el lado falso y ahí podrías hacer el resto de la ejecución del algoritmo. Les voy a dejar ahí los voy a dejar desarrollado y lo voy a subir también a la plataforma para que lo tengan. Desafortunadamente hoy día no, parece que no nos acompañó mucho la tecnología. ¿Ya? Eh, Acá hay otra forma de resolverlo. ¿Ya? Acá hay otra forma de resolverlo, y es usando un único condicional. Porque en realidad este algoritmo se podría simplificar. Es el mismo ejemplo que el anterior, pero fíjate lo que hicimos acá. En lugar de hacer como un condicional dentro de otro y generar como distintas respuestas alternativas, lo que hice acá fue lo mismo. Entonces, igual preguntamos cuánto dinero tiene, si tiene tiempo libre o no. Y la diferencia es que, voy a dejar acá. En un puro condicional vamos a hablar lo siguiente. Vamos a hablar que tiempo sea igual a uno y que dinero sea mayor o igual que 10.000. Ya. Ese signo que está ahí, ¿no es cierto? Que yo se lo mostré en la clase pasada y se llama ampersand. Ese símbolo se llama ampersand. Ahí está en el chat también. ¿Ya? Eh, Cuando uno coloca doble ampersand significa, es lo mismo que decir, es lo mismo que el ilógico. Entonces, eso significa ilógico, ¿no es cierto? O también, como lo conocimos el otro día, conjunción. ¿Ya? Entonces acá tienen que darse las dos cosas, pues. O sea, esto tiene que ser verdadero, el tiempo igual a uno y dinero mayor o igual que 10.000 para salir por el lado verdadero. Ahí estaríamos aplicando lo que vimos en las tablas de verdad. Entonces la primera proposición tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser verdadera para que tú puedas salir por el lado verdadero del diagrama. En ese caso ahí vamos a decir disfrute se lo merece. Y si es falso, aquí se hace distinta la respuesta porque en realidad para que salgas por el lado falso, una de las dos tiene que haber sido falsa o las dos. Por eso no lo sabemos, porque en realidad lo que nosotros estamos evaluando es que simplemente el resultado de esta evaluación dio falso. Así que pueden haber sido cualquiera de los tres casos posibles. O que tiempo igual a uno era falso, dinero mayor o igual a 10.000 era falso, o las dos eran falsas al mismo tiempo. Y por lo tanto, por eso acá mostramos con un mensaje que le falta tiempo o dinero para disfrutar, ¿ya? Porque no sabemos cuál de las dos exactamente es. En ese sentido, claro, la otra alternativa que les mostré es mucho más completa porque en el fondo tú puedes hacer la distinción particular de los casos. Acá no, acá simplemente evalúa la condición completa como de una, ¿ya? ¿Ok? Ya, este ejemplo lo vamos a dejar ahí en stand-by, ¿ya? Para aprovechar bien el tiempo. Eh, para empezar a mostrar esto y ahí vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos para tener como los tiempos bien tasados y alcanzar a hacer lo que tenemos que plantear hoy día. Porque después del break, la idea es que nos refresquemos un poco para tratar de mirar la segunda parte de la clase que tiene que ver con ciclos, ¿ya? Y eso sería lo último en el fondo que vamos a añadir como a los diagramas para ya empezar a hacer como cositas un poquito más complejas, ¿ya? Eh, bueno, pero para pasando de tema, ¿no es cierto? Y siguiendo, avanzando con esto que estamos revisando, eh, vamos a revisar esto que se llama contadores y acumuladores, ¿ya? Entonces,
¿qué son los contadores y acumuladores? ¿Ya? Entonces, los contadores y los acumuladores son tipos de variables especiales que se utilizan justamente para contar cosas, ¿no es cierto? O para acumular valores. Por ejemplo, contar cosas es como decir, ya, por ejemplo, yo estoy haciendo una operación que se repite un cierto número de veces y gustaría llevar la cuenta de cuántas veces lo repetí. Supongamos que, no sé, pues que vamos a hacer ejercicio y vamos a levantar, por ejemplo, eh, vamos a levantar pesas, ¿no es cierto? Y vamos a hacer bíceps, entonces yo quisiera llevar la cuenta de cuántas, ¿no es cierto?, repeticiones estoy haciendo para levantar una pesa con bíceps. Entonces, tengo que llevar un contador. Entonces, una, dos, tres, etcétera. Entonces, el contador es una variable cuyo valor se incrementa o también se decrementa, o sea, aumenta o disminuye, siempre lo hace en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Ese es el concepto de una variable contador. O sea, usted levanta la pesa con el bíceps y tiene una repetición más, ¿ya? Los contadores es justamente para eso, tienen la finalidad de contar acciones internas de una acción repetitiva, ¿ya? Eh, los contadores tienen que tener una inicialización o variable inicial o valor inicial. En el fondo, no necesariamente un contador tiene que partir siempre de cero o de uno. Puedes partir de otro número fijo, ¿ya? Suponiendo que, no sé, pues que el valor más bajo que puede tener ese contador puede ser 5, o sea, vamos a partir contando del 5 en adelante, ya, no sé, puede ser, ¿ya? Em, y en las sucesivas rondas de incremento o decremento, ¿no es cierto?, se va actualizando ese valor, ¿ya? Los contadores se ubican antes y fuera de lo que se llaman los bucles. ¿Qué son los bucles? Ya, bucle es una palabra, ¿ya?, que se utiliza en programación para definir un proceso, una acción o una parte de un algoritmo que se hace en forma repetida. Entonces, se los voy a dejar acá como concepto en el chat. Entonces, un bucle, ¿no es cierto?, Eh, lo usamos para definir, ¿no es cierto?, una acción o proceso dentro de un algoritmo que se hace en forma repetida, ¿ya? Un cierto número de veces. Repetida. Ahí sí. Ya. Ahí está la definición de lo que es un bucle, ¿ya? Entonces, claro, como el bucle es una acción que se repite, tú necesitas un contador para llevar, obviamente, el registro de cuántas veces has repetido el bucle o esa parte del algoritmo que supuestamente se tiene que repetir, ¿ya? Y siempre se incrementa en base a un valor constante. Por ejemplo, se hace de la siguiente manera. Eh, supongamos que la variable se llama contador, ¿ya? Entonces, si yo quiero incrementar el valor del contador, digo contador igual contador más uno. ¿Qué es lo que hace eso? Dice, la variable contador, ¿ya? Va a tomar el siguiente valor, el valor actual que tiene la variable contador más uno. Supongamos que contador vale 2 ahora. Entonces, si yo hago esta operación que está acá, contador va a ser igual a el valor que tiene contador ahora, que es 2 más uno, por lo tanto ahora contador va a valer 3. Entonces ahí se incrementa el valor, ¿ya? Y la otra opción es que a veces los contadores se utilizan con decremento, que en el fondo se van restando valores, porque uno quiere contar hacia atrás, hacer como hacer una cuenta regresiva, ¿no es cierto? 5, 4, 3, 2, 1, etcétera, ¿ya? Entonces, se pueden ocupar de las dos maneras, ¿ya? Contador como en forma de incremento o contador como forma de decremento. Eso es una variable de tipo contador, ¿ya? Y se utilizan entonces para llevar un registro de cuántas veces se ha repetido una acción en un bucle, ¿ya? Entendiendo un bucle, ¿no es cierto?, como una parte de un algoritmo, un proceso dentro de un algoritmo que se va a repetir una cierta cantidad de veces, ¿ya? Y existe otro tipo de variables, ¿ya?, en general, que se les llama acumuladores, ¿ya?, que son variables en el fondo que suman sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador? Ya, el contador se incrementa siempre en la misma cantidad, o sea, siempre, por ejemplo, se le va sumando uno. En un acumulador, lo que vamos haciendo es sumar distintos valores cada vez. Por ejemplo, supongamos que tengo
Supongamos que tengo lo siguiente. Tengo, ponte tú, como una boleta, ¿cachai? Que fui al supermercado. Entonces, cada producto que compré, ¿no es cierto?, tiene un valor, un precio, ¿cierto? Entonces, el total final de la boleta es un acumulador, porque tú vas a decir ya, como cuando vais pasando por la caja registradora, inicialmente el total de tu compra es 0 pesos, po, porque todavía no hemos pasado ningún producto, ¿cachai? Como cuando uno pasa por la caja automática, ¿cachai? En el líder o en el jumbo, donde sea. Entonces partí y el total igual a 0. Tú pasáis el primer producto y ahora la variable total va a ser igual a qué cosa? Al valor de ese primer producto que acabas de hacer. Entonces, ya, pasamos, ponte tú, pasamos unas galletas, ¿cachai? Ya, 1.000 pesos. Ya, pasamos ahora el pan. Ya, entonces el pan cuesta 500 pesos. Ya, entonces ahora el acumulador va a sumarle el valor del pan, por lo tanto va a valer 1.500 pesos el total. Y así, entonces va acumulando los valores porque va sumando distintos valores en cada proceso. Ahora, el proceso igual sigue siendo repetitivo porque se dan cuenta que en el fondo cuando tú vayas a la caja automática del supermercado, lo que estás repitiendo es pasar el producto por el escáner, ¿no es cierto?, del código de barra y eso lo repites tantas veces como productos tengas. Y lo que va haciendo el acumulador es ir sumando en el acumulador cada uno de los precios de la compra que tú vas haciendo. Esa es como una muy buena analogía para entender cómo funciona un acumulador, ¿ya? Entonces, y para que tengamos presente la analogía, entonces el contador es como, ok, me pongo a hacer ejercicio y quiero contar cuántas repeticiones hice, un contador. Cada vez que hago una repetición, tengo que sumar uno y por lo tanto voy contando cuántas veces hice el ejercicio. Un acumulador es como, ¿no es cierto?, el total de la boleta del supermercado. Cada vez que yo paso un producto, en la variable total de la compra se va sumando el precio de cada uno de los productos. ¿Ya? Eso es para que tengan así como un recordatorio y una analogía de la diferencia entre un acumulador y un contador. ¿Qué tienen en común un contador y un acumulador? Que estos dos tipos de variables se usan cuando uno tiene acciones repetitivas, ¿ya? O se usan en un bucle, ¿ya? Un bucle, ¿no es cierto? Esta parte del algoritmo que se puede repetir varias veces, ¿ya? Varias veces. Entonces, eso es un contador y un acumulador, ¿ya? Ya, entonces hagamos lo siguiente. En este minuto, como ya explicamos lo que es un contador y un acumulador, y después vamos a pasar a esto que son las instrucciones de control de repetición, que aquí vamos a ver justamente ciclos y repeticiones. Vamos a hacer un pequeño break porque para esto hay que estar un poquito más fresco y a ver si puedo solucionar y me puedo usar otro navegador distinto que Chrome para ver si me puedo conectar a la sala virtual y compartir más contenido que el que estoy proyectando acá, porque ahí sería ideal que pudiéramos tener o yo mostrarle el PCI mientras hacemos algunas cosas, ¿ya? Así que les propongo lo siguiente, como son las 12:18, eh, tomemos un break y reanudamos esta clase a las 12:25 exactamente, ¿ya? Así que por si alguien necesita hacer alguna otra cosa, entonces 12:25 reanudamos. Yo, por mi parte, probablemente voy a desconectar acá, voy a dejar de grabar, obviamente. Y si me desconecto es porque estoy tratando de probar si me puedo conectar con otro navegador y compartir contenido. Pero 12:25 partimos de nuevo.